Si eres de esos traders que les gusta operar gaps o quieres aprender a operar gaps, quiero hacerte este video para que veas cuáles son los tipos de gaps que son más recomendables o cuál es el gap realmente, es uno, que a mí me gusta ver en una acción y que podría ser buena opción para entrar en apertura de mercado. Más que todo estos gaps son profesionales. Un gap profesional es cuando tenemos una tendencia el día anterior de una acción o varias jornadas anteriores de una acción. En este caso Apple en 5 minutos tenemos que estuvo cayendo varias jornadas anteriores y este día hace un gap arriba, ¿sí? El gap se crea por la diferencia entre el precio de cierre del día anterior, en este caso Apple cerró acá en 1.68.34 y abrió al otro día en 1.69.84. Entonces esa es la diferencia y ahí tenemos un gap arriba. Entonces es un gap profesional porque en la jornada anterior estuvo cayendo, varias jornadas anteriores, y este día abre con gap. Entonces tenemos una tendencia definida anteriormente, que las medias móviles están encima del precio mayormente, y eso nos da el indicio de que bueno, era una tendencia bajista y hoy está sobre este nivel. Estas velas que se crearon en la jornada anterior, esto va a ejercer como soporte, ¿sí? Posiblemente muchas veces vamos a ver que una acción hace un gap profesional, empiezan a entrar ventas o vendedores, y aquí rebota, cierra el gap y ahí sí se continúa. O vamos a ver otras ocasiones como esta, en la que Apple abre y inmediatamente empieza a subir, ¿sí? Entonces hay traders que colocan las velas en 2 minutos o en 1 minuto y entran en el alto de la primera vela de 2 minutos si es una vela con intención. Y como yo sé que una vela con intención, una vela que está llena, que tiene cuerpo, que tiene volumen y que se le nota que están yendo los compradores a favor de ese gap, ¿sí? Que están fuertes. Hay veces que hace gap y cae, ¿sí? Entonces en ese caso el gap fue fallido y bueno, no en esta estrategia yo no me gustaría entrar en contra del gap, sino a favor del gap, y más que todo cuando es profesional. Entonces en mi caso yo esperaría la primera vela de 5 minutos y entraría en el alto, ¿sí? O en un retroceso, que sería más conservador. Entonces aquí tenemos esa vela con intención a favor del gap después de esa caída. Entrada puede ser en el alto. Como normalmente estas velas son muy grandes, podemos poner el stop a la mitad, o si ya somos mucho más arriesgados, lo ponemos debajo. Pero obviamente tenemos que medir el beneficio, porque si estamos dispuestos a perder toda esta vela, pues por lo menos vamos a ir por una ganancia igual a esa vela. Por eso yo prefiero los retrocesos, porque de esa forma puedo tener un stop un poco más pequeño y aprovechar un beneficio mayor. Entonces aquí Apple hizo retroceso a la media móvil 9 y estuvo muy bonita y hizo su continuación. Entonces tenemos, mira aquí, tenemos otro gap. Este es el que yo les digo que empieza y empieza cayendo de una vez que abre el mercado. En este caso Apple después de las 2 de la tarde empezó a caer, ¿sí? Entonces tenemos aquí una caída. No es tan importante como este gap que formó acá, porque en este punto Apple había estado cayendo desde acá arriba, ¿sí? Tenemos una tendencia bajista más prolongada, ¿sí? Entonces hubo más tendencia a la caída que la tendencia que hubo aquí, ¿sí? Entonces aquí abre Apple con el gap, pero inmediatamente lo trata de cerrar, entre los compradores suben, vuelven a entrar los vendedores. Entonces el precio está errático en esta zona, no nos muestra esa intención como nos mostró aquí, ¿sí? O en el retroceso, sino que quiere ir más que todo a cerrar el gap, llega a la media 9 y empieza a rebotar, vuelve al alto del día. No era como un gap claro para operar, ¿sí?
Entonces lo ideal es que haya habido más una acumulación o una caída mucho más prolongada para que tenga más validez ese gap. Yo esperaría, sería más paciente, ese tipo de escenarios. Miren Cisco en 5 minutos, en la jornada anterior el precio estuvo abajo, sí, cayendo desde esta hora, desde más o menos las 2 de la tarde empezó a caer, ¿sí? Y al otro día formó un gap sobre esta tendencia bajista que traía. Entonces, la vela no la forma con intención, es una vela con cuerpo. Y nosotros pues ya decidimos si entrar en esa vela a favor del gap con stop de protección debajo. Pero es un gap muy bonito después de una tendencia definida. Miren este otro escenario, GIL venía cayendo desde varias jornadas anteriores. Tenemos una tendencia bajista muy clara. Las medias móviles no están tan acomodadas como me gustaría ver, pero si nosotros miramos los altos son cada vez más bajos, tenemos una tendencia bajista. Entonces este día GIL abre sobre esta línea de tendencia, ¿sí? Entonces eso nos indica que está saliendo de esa caída, y si nosotros esperamos que la vela nos indique la continuación, podríamos entrar ya sea la primera vela de 5 minutos, haciendo un poco más arriesgado, o ya esperando que aparezca la oferta y nos muestre debilidad y que entremos en la continuación. Acá también tenemos a Microsoft. Estuvo cayendo fuertemente en la jornada anterior. Y al otro día tenemos el gap, tenemos la vela grande con cuerpo a favor del gap. Y eso nos indica que los compradores están muy fuertes y que posiblemente tenemos una continuación. Miren este otro escenario con Twitter, que la tendencia fue mucho más prolongada. Miren que desde este día estuvo cayendo, formando altos cada vez más bajos, lo que nos indica tendencia bajista. Entonces este día la acción abre sobre esa línea de tendencia bajista con ese gap. Nos forma la primera vela de 5 minutos con cuerpo, bastante intención allí, y estuvo en tendencia alcista todo el día, ¿sí? Nosotros gestionamos ya sea con la media móvil 9, nos habríamos salido acá cuando rompió acá la media 9, desde acá abajo. O si nosotros simplemente nos vamos vela a vela, habremos salido aproximadamente en esta vela o en esta parte de acá, ¿sí? Entonces, a mí me gusta más este tipo de escenarios, que por lo menos varias jornadas anteriores haya estado la acción cayendo, en este caso para un gap alcista, y que muestre que tiene intención, que hay intención en esa primera vela de 5 minutos a favor del gap. Este escenario en Twitter está muy, muy bueno para nosotros tomarlo de referencia y esperar que nuestras acciones, nuestro portafolio, cada mañana cuando hacemos el scanning, miremos cuáles son las acciones que aplican para esta estrategia. De pronto no va a ser muy común, pero cuando sale podemos tener un buen beneficio. Entonces yo tengo un portafolio y si esta es mi estrategia, pues todas las mañanas cuando abra el mercado voy una a una, y si veo este escenario que la jornada anterior o las jornadas anteriores estuvo cayendo la acción y hoy hace este gap, entonces estaría pendiente a esa primera vela de 5 minutos que sea con cuerpo, que sea con volumen, y entraría en el alto de esa vela o en un retroceso, ¿sí? Lo que pasa con los retrocesos es que cuando la acción está muy fuerte, tal vez no nos dé ese retroceso que nosotros queremos ver, sino que continúe y siga sin hacer ningún retroceso. Entonces eso ya va de acuerdo a cada tipología de trader, y tú debes definirlo, ¿no? Para que hagas tu entrada ya sea en 2 minutos o lo hagas en 1 minuto tal vez, ¿sí? Pero la identificación del gap
lo recomiendo para entradía, que lo hagas en 5 minutos para ver esa primera vela que te muestre esa intención. Aquí tenemos a Visa, que también estuvo la jornada anterior cayendo fuertemente. Entonces, el día después abre con ese gap arriba de toda esta tendencia bajista y nos forma la primera vela de 5 minutos, algo con cola de techo, pero hizo una continuación muy bonita durante todo el día. En el caso contrario, cuando es un gap abajo, es a la inversa, ¿no? Tenemos una acción que en jornadas anteriores estuvo subiendo, o la jornada anterior estuvo todo el día subiendo, y al otro día nos forma ese gap abajo, como pasó con Walmart, que inmediatamente nos forma la primera vela de 5 minutos con bastante intención a favor de ese gap abajo, y se continuó todo el día. Todo el día. Estuvo también muy bonita. Aquí tenemos otro escenario con Starbucks, que estuvo subiendo la jornada anterior. Vemos que los bajos son cada vez más altos, eso nos indica tendencia. Y al otro día abre con un gap. La primera vela se forma con cuerpo, con intención, y hubo un desplazamiento bajista interesante a aprovechar ahí. Luego sí rebotó y fue a intentar cerrar el gap, o lo cerró, de hecho, el 29 de marzo. Pero en la apertura sí estuvo cayendo hasta aproximadamente las 10 de la mañana, así que hubiera podido ser una ganancia también interesante por ese lado. Hay otro tipo de escenarios que también son interesantes, que no es que estuvo cayendo el día anterior o estuvo subiendo y hizo un gap abajo, sino que estos escenarios cuando hubo una lateralidad, ¿sí? El precio estuvo lateral, lo vemos en las medias móviles que están juntas, ¿sí? El precio oscilando, y al otro día el precio abre por encima de ese rango, ¿sí? Si bien esta primera vela no nos muestra intención, de hecho pareciera que quiere cerrar el gap, ya la segunda sí se forma con cuerpo, con intención, y podemos hacer nuestra entrada. Muchas veces he visto este escenario de lateralidad, y también son escenarios muy jugosos en el que la acción mantiene en tendencia todo el día y se le puede sacar una gran ventaja. Entonces, lo ideal con esta estrategia, si quieres operar apertura específicamente con gaps, es que tengas un portafolio no tan pequeño, ¿sí? Ni tan grande tampoco, más o menos unas 15 acciones por lo menos, o 20 acciones, para que busques esos escenarios que son específicos, ¿sí? Queremos ya sea una tendencia bajista de varias jornadas y que abra la acción con un gap arriba, ¿sí? O lo contrario, que estuvo subiendo las jornadas anteriores, o por lo menos la última jornada, el último día, y hoy abre con un gap abajo. Entonces, o en este tipo de escenarios que el precio estuvo lateral. A veces está lateral durante días y podemos tener un escenario de acumulación en ese caso, en el que los profesionales estaban acumulando y necesitan obtener su rendimiento. Entonces eso pasa en la fase alcista o ya sea en la fase bajista. Entonces, ten el portafolio, haz el scanning por la mañana, ten identificadas esas acciones que están en una tendencia, y cuando hagas tu scanning y veas que hoy abren en contra de esa tendencia con un gap, entonces espera la primera vela 5 minutos que te indique la intención de que efectivamente tenemos intención a favor de ese gap. Entonces puedes hacer tu entrada ya sea en la primera vela 5 minutos o esperando el retroceso, ¿sí? Aquí tenemos otro escenario, aprovecho, en el que American Airlines estuvo en una, bueno, parece tendencia bajista, a la misma vez parece rango. Entonces, de todas formas, al otro día abre con gap, baja, trata de cerrarlo y nos deja esta cola. Si a nosotros nos gusta operar este tipo de velas, martillo,
Entonces también podríamos esperar ese tipo de situaciones, no solamente una vela con intención, pero también una vela que tenga cola de piso, que trató de ir a cerrar el gap. También tenemos ese tipo de escenarios. Entonces, haz eso y en la gestión del stop, pues puedes hacerlo con la media 9 o lo puedes hacer vela a vela desde tu entrada. Espero que este video te haya servido. Cualquier duda que tengas, aquí debajo puedes comentarme. Aprovecho para enseñarles una página que también sirve para mirar acciones que estén haciendo gap hoy. Y es investing.com equities premarket. Y ahí esta página nos indica cuáles son las acciones que este día han tenido gap, ¿sí? Entonces nos dice el porcentaje del gap y nos dice cuánto en dólares subió o bajó. Pero si no quieres estar en la página, no quieres mirar la página, sino que quieres tener tu portafolio fijo, porque ya tú sabes cómo se mueven, cuáles son las opciones, todo eso, entonces hazlo de esa forma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Apple ha estado cayendo bastante fuerte en estos últimos días, entonces si hace un gap arriba podría ser interesante. Y así vamos mirando las acciones y definiendo qué pasaría si hacen un gap. Por ejemplo, CBS también sería interesante porque ha estado cayendo fuerte desde este punto, ¿qué fecha fue? Desde el 16 de abril. Miren esos saltos que son cada vez más bajos. Entonces tenemos una caída de varias jornadas que si abre con un gap podría ser interesante. Entonces esos son los escenarios que buscaría para operar gap. Ya sabes, ya sea varias jornadas anteriores cayendo o subiendo y el gap es en contra de esa tendencia, o por lo menos un día cayendo, ¿sí? Mira aquí DAL también nos muestra que el día anterior estuvo cayendo. Perdónenme si los mareo con el zoom. Estuvo cayendo todo el día y al otro día abre con un gap, ¿sí? Entonces es un gap, no es tan grande, pero lo tenemos en contra de esa tendencia bajista que podría ser interesante. Y miren la primera vela cómo se forma, un cuerpo con intención a favor de ese gap, y estuvo en tendencia todo el día. Bueno, ahora sí, espero que este video te haya servido. Deja tus comentarios aquí debajo y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.